Bueno, para darle continuidad a los coloquios, vamos a hablar de evaluación preoperatoria, una pandemia COVID. Y pues, para comenzar, durante la pandemia, pues, esto ha puesto al sistema de salud, diríamos, como en jaque, ¿no? Pero, ¿qué se han hecho los sistemas de salud para poder reorganizar y poder, de forma adecuada, darle solución al problema? Pues ha disminuido la demanda y ha aumentado la oferta. ¿Qué nos quiere decir? Que la distribución adecuada, tanto el personal médico como el personal hospitalario, las camas y las unidades de cuidado intensivo, pues, han diferido ciertas operaciones para eso, para redistribuir este personal y estos espacios. Entonces, disminuyendo la demanda y aumentando la oferta. Como una pequeña introducción, bueno, la pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto a prueba a los sistemas de salud en toda su extensión a lo largo del mundo. En el contexto preoperatorio surgen múltiples cuestiones que modifican la práctica habitual o que requieren la atención especial, como las medidas de protección personal, toma de decisiones en situaciones clínicas y sobre todo instrumentación de la vía aérea. Tenemos la evaluación preoperatoria COVID-19, en el cual podemos decir que tenemos tres eslabones. Antecedentes en los cuales viajes recientes, sabemos que los aeropuertos están cerrados, pero en el territorio nacional podemos saber si el paciente viajó de un estado a otro y en ese estado hay una alta incidencia de pacientes COVID, historia de contactos COVID positivos y dos, exposición ocupacional. Entonces, teniendo esto y teniendo que además, sabiendo que hay factores de riesgo para desarrollar enfermedades graves como estados inmunosupresivos, cualquiera, VIH, enfermedad renal, EPOC, uso de corticoides embarazadas, tenemos en el segundo eslabón, diríamos, los síntomas de infección por COVID, dolor de garganta, náusea, fiebre, dificultad respiratoria, y por tres, la exploración física, que es, que es la taquipnea, fiebre, desaturación. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un caso sospechoso teniendo uno de los tres y lo confirmamos con alguna prueba, generalmente RT-PCR por SARS-CoV-2 o hacemos una prueba rápida donde nos salga IgM positiva, pues tenemos un caso ya confirmado o casos sospechosos, como dijimos, diferimos el procedimiento. Pero si este paciente tiene una cirugía urgente o de emergencia, no evaluamos el riesgo-beneficio. Este paciente tiene el beneficio sobre el riesgo y hacemos el procedimiento, pero siempre y cuando teniendo todo el equipo de protección personal, todo el personal, sin uno tener menos que otro, teniéndolos todos, para así hacer la protección, los usos de filtros antivirales y generalmente usar cubreboca N95. Esto de anestesia general y neuroaxial no es, a pesar de cualquiera de las dos que se des, o la neuroaxial o regional, a pesar de que sea a distancia, el anestesiólogo debe utilizar el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque no sabe si el paciente hay que ventilarlo, si se complicó o hay que darle RCP. Entonces todos tienen que tener esta protección. Tenemos aquí pues el paciente que está programado, pues hacemos el cribado clínico epidemiológico como lo dijimos, tenemos sospecha de infección, hacemos todavía el cribado, pero tenemos una prueba positiva o tenemos casos sospechosos, se difiere la cirugía si es una cirugía electiva. Recordando que la cirugía electiva es aquella que está del primer momento a los 3 meses o al año. Entonces, tenemos aquellos pacientes que tenemos 14 días y en los últimos 14 el paciente está aislado domiciliariamente o intrahospitalariamente y tenemos 72 horas previas, podemos hacer el PCR nasofaringe del SARS-CoV-2 y si no da negativo, el paciente va a cirugía. En la estratificación de riesgo de indicaciones quirúrgicas, en la fase prequirúrgica tenemos una escala que se llama MENS, Medical Necessary Time Sensitive, el cual nos divide en 5, lo que es emergencia, urgencia, electiva urgente, electiva no urgente y cirugía opcional. ¿Qué nos permite el tiempo? Generalmente nos divide en menor a 1 hora, a pesar de eso, el tiempo de contacto para disminuirlo de 3 a 6 horas, y nos permite saber qué patologías están de forma aguda y ponen en riesgo la vida del paciente, porque como dijimos, emergencia es aquella que pone en riesgo la vida del paciente o una extremidad y tenemos aproximadamente 6 horas para poder abordarlo. Entonces, con esta estratificación, pues lo llevamos a la tabla de la MENS. Pero, ¿por qué? Porque nos permite saber el estado de inmunosupresión del paciente, nos permite el riesgo de la cirugía, si el paciente amerita intubación, ventilación mecánica o no. Y si nos da mayor a 55 puntos, pues tenemos un MENS alto y sabemos el pronóstico es muy grave de este paciente. Pero esta escala no está por encima de la,
de la clínica, o sea, del juicio clínico que tenga el médico. Si el juicio clínico es, incomparable y no es sustituible, y si requiere de medidas de quirúrgicas, se debe hacer. La fase prequirúrgica también tenemos varios ítems, como el comportamiento de la pandemia. Si la pandemia viene en descenso, la curva viene en aplanamiento, la redistribución de los recursos por un equipo médico hospitalario se deben empezar a hacer. Entonces se debe empezar a hacer solución a aquellas patologías que fueron diferidas. Tenemos la organización por bloques quirúrgicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está el bloque quirúrgico ambulatorio y hospitalario. Si el bloque quirúrgico hospitalario tiene buena ventilación, no hay aerosol, no hay humo, generalmente que ponga en contacto y tiene buena área de ventilación, se debe organizar para ir dándole solución a aquellas cirugías ambulatorias. Tenemos los procedimientos diagnósticos. ¿Qué son procedimientos diagnósticos? ¿Dónde se van a realizar? Si se van a hacer en el medio ambulatorio, en el medio hospitalario o a nivel domiciliario, también se puede, siempre y cuando el equipo médico que tenga el comité lo sepa organizar y distribuir adecuadamente. Los antecedentes, como vimos, muy importantes porque aquellos que tienen antecedentes antecedentes de inmunosupresión tienen mayor riesgo y tienen mayor riesgo de fallecer, o sea, mayor mortalidad. Tenemos el consentimiento informado muy importante. ¿Por qué? Porque emitimos la orden del pre, y, o sea, lo que es el consentimiento informado nos permite abordar al paciente y decirle su pro y sus contras del proceso, del procedimiento. No nos salva o no nos exenta de responsabilidad, pero hacemos a darle a conocer el conocimiento debido a que estos pacientes que realmente a veces son asintomáticos o que son positivos, más el estrés quirúrgico, y se pone, y más que tiene COVID, pues generalmente hemos visto que los desenlaces no son buenos. Tenemos lo que es el mecanismo recordatorio de 72 a 48 horas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una persona que está encargada de poder avisarle al paciente de que no pierda su cirugía, de que se planificó para ese día y que esté pendiente y ese día esté a la hora que se cite. Tenemos minimizar el uso de dispositivos que generen humo y aerosoles, generalmente en áreas más que todo cerradas. Inhabilitar la sala de espera porque sabemos la aglomeración y ruta de acceso. Deben estar marcadas las rutas de acceso al quirófano, por donde pasan los pacientes COVID. ¿Para qué? Para evitar la confusión y que los pacientes que están negativos pasen por esas áreas o tengan contacto con esas áreas. Entonces ya en la fase quirúrgica también lo divide en 12 ítems, en lo cual el primero es designar un quirófano específico para todos los casos COVID. En pacientes deben llevar con cubreboca N95 desde el primer momento que ingresan al hospital, no portar artículos innecesarios, teléfono, bolígrafo, colocar el carro de paro fuera del quirófano, los medicamentos, insumos, lo que es cubreboca y zapatos deben ser desechables, el buen higiene de las manos, quinto, con solución alcohol gel, todo material que esté dentro del quirófano, máquinas de anestesia, monitores, debe ser cubierto con plástico y una vez posterior debe ser retirado posterior a cada procedimiento o al final de los procedimientos. Un circulante o persona debe estar fuera del quirófano. ¿Por qué? Porque lo que esté dentro del quirófano debe ser usado para ese paciente. No debe haber más cosas por el riesgo de contaminación. Entonces, si necesita algo afuera, la persona circulante puede apoyar con lo que requiera la persona al otro circulante internamente. Se debe cortar el tiempo de quirúrgico para la disminución de la exposición. El paciente debe permanecer en quirófano hasta la recuperación y debe ser trasladado a un lugar de aislamiento útil. Debe existir bolsa de basura fuera y dentro del quirófano. El camino del paciente hacia el quirófano debe estar despejado y señalizado y debe ser limpiado posterior a que el paciente pase. No debe, las manos deben tenerla encima de él y no estar tocando cualquier parte externa para evitar la mayor contaminación, y debe ser trasladado con cubrebocas N95. En la evaluación cardiovascular, por lo menos en el tamizaje del COVID, fue todo lo que hablamos: epidemiología, contacto, clínica, examen físico. Si tenemos un caso sospechoso, bueno, queremos corroborar la prueba rápida IgM y IgG, se recomienda en las primeras 24 horas o el momento que ingresa el paciente, y si tenemos un periodo de 72 horas, hacemos RT-PCR SARS-CoV-2. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar? En una historia clínica, donde esa historia clínica
evaluemos su epidemiología, evaluemos los síntomas clínicos en los últimos 14 días, si ha estado en aislamiento, si ese paciente recibió algún tratamiento, en aquellos medicamentos, a pesar que ya no se utilizan, que son prolongadores del QT, la cloroquina, hidroxicloroquina, los macrólidos, hacerle el examen físico, apoyarnos en los paraclínicos, si tenemos un caso sospechoso, hacerle rayos X de tórax, hacerle TAC de tórax y hacerle un eco pulmonar, siempre y cuando para poder tener ver y englobar bien al paciente y poder ayudarlo de la mejor manera de que su cirugía salga perfectamente. Y para concluir, pues bueno, la pandemia por COVID continuará a lo largo del tiempo. El retorno a las actividades habituales se está realizando con fines económicos y no porque la pandemia se haya controlado. Para disminuir el riesgo de contagio es necesario tener conocimiento de la enfermedad y utilizar las guías emitidas por diferentes organizaciones y recomendaciones indicadas por la autoridad sanitaria. Hasta aquí. Muchas gracias.